Muy buenas noches. Un placer estar con usted, aunque no es noche en este momento. En este momento me encuentro en un crucero. Estoy pasando justo en este momento entre Haití y Cuba. Y estoy reunido con toda mi familia. Estoy reunido con mis 3 hijos, mis 3 hijas, mis 3 yernos y mis 7 nietos. Y también nos acompaña mi consuegro, Ulises y Esther. Bueno, es un placer estar con ustedes hoy día, sobre todo que ya se acerca la celebración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día el título es muy importante para mí, muy importante en mi vida, muy importante cada vez que nos acercamos a celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y les quiero decir algo, esto para mí ha sido importantísimo en mi vida, entenderlo, y no solamente entenderlo, enseñarlo y ver la transformación de las personas que entienden estos puntos. Son 5 cosas que Jesús quería que tú sepas antes de ir a la cruz. Jesús le quedaba poco tiempo, sabía que iba a ser entregado, iba a ser latigado y al final iba a ser crucificado. Entonces tenía que dar la mejor lección a sus apóstoles sobre lo que él esperaba de ellos y quería que entiendan. La primera cosa que él quería que tú sepas antes de ir a la cruz es que el reino de Dios no puedes entrar, no puedes estar, no puedes hacer nada si es que no hay humildad. Y por eso nos dio el ejemplo en Juan capítulo 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor en el que le envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, bienaventurados, felicísimo seréis si las hiciereis. Muchas veces he visto que a veces no vemos la manifestación de Dios, la mano de Dios, porque a veces heredamos las cosas del mundo y no las cosas del Señor. A veces imitamos lo que es el mundo y no imitamos lo que es el Señor Jesucristo. Y en este caso, Él nos hace y nos pide que hagamos algo, imitarlo a Él en humildad, siendo el Señor, siendo el Rey, siendo el Maestro, siendo el Señor. Él tomó realmente un balde con agua y comenzó a lavar los pies de los apóstoles. Él nos pidió que le hiciéramos humildad. Humildad es lo primero que tú requieres para estar y entender el reino de Dios. Habrá muchos que crearán religiones, que hablarán y se pondrán títulos, se pondrán apóstoles, se pondrán profetas, pedirán respeto, se pondrán como nombre papa o lo que sea, pero no entenderán nada del reino de Dios, porque para poder entender el reino de Dios usted necesita la primera característica que el Señor quería que sepas: humildad. La segunda cosa es bien importante, que cuando tú aceptas al Señor, cuando crees en el Señor quiere que tú entiendas que el venir a Él, que el creer en Él es algo muy grande. Quieres que entiendas lo grande que es creer en Él. Y Dios quiera que lo entiendas hoy día, porque muchas veces tú vas y has acostumbrado a sentarte en una banca, ir a un sitio, esperar que 2, 3, 4 canten, uno predique, uno hable, y te has acostumbrado a eso y crees que estás bien. Te han dicho sobre salvación, que la cosa del reino de Dios, de aceptar a Jesucristo, realmente consiste simplemente en que no vas al infierno. Cuando mueres tienes vida eterna. Pero el secreto es hoy día. Lo grande que es creer en Él para hoy día en tu vida. Y eso lo debes aprender. Porque si no lo aprendes, nunca verás esa vida y vida abundante que el Señor prometió. Él dijo así, para que vean lo importante que es: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Usted se puede preguntar: ¿estoy haciendo las obras que el Señor Jesucristo hizo? ¿O puedo hacer las obras que el Señor Jesucristo hizo realmente?
Y también puede preguntarse, ¿cómo las puedo hacer? El cómo las puedo hacer es sencillo. Hay una manera que a veces es difícil de entender, es morando Él en nosotros. La única manera de poder imitar al Señor Jesucristo, hacer las obras del Señor Jesucristo, es si Jesús mora, Él mismo mora en nosotros. Y por eso después de eso dice, y todo lo que pidieres al Padre, dice, en que mí cree las obras que yo hago y las hará también, y aún mayores porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador significa otro similar a Él, que es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, o sea, solamente son para aquellos que son llamados, que es creer en el Señor. Ahora, todos los creyentes son llamados. Cuando escuchas a alguien que dice, yo recibo un llamamiento, y por eso yo recibí para ser pastor, o para ser para el otro, comienza a preguntarte, ¿será que yo no lo he recibido? Sí, cualquier persona que cree en el Señor tiene esa grandeza. ¿Cuál es la grandeza? De hacer las obras que yo hago y las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Dios quiera que me entienda ese. ¿Cómo lo puedo hacer? Por medio del Consolador, por medio del Espíritu de verdad que mora en ti. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, siempre está contigo, dirigiendo, y harás cosas que no te imaginas tú lo que harás. Te llevará a sitios que no te imaginas dónde vas. Y Dios quiera que pueda entender esto, porque usted a veces, cuando piensa que tiene que escalar en una especie eclesiástica de lo más bajo o lo más alto o algo por el estilo, cuando empieza a hacer eso, usted está dejando que al lado a un siervo de Dios, que es usted mismo, porque no ha entendido que el Señor fue el mismo que dijo claramente que todo aquel que en Él cree, no dice algunos que creen en mí, algunos que son llamados, algunos que son especiales, no, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo veo al Padre. La segunda cosa que Jesús quería que sepas es lo grande que es creer en Él. No es algo sencillo como disimuladamente ir a un culto, recibir un bautizo y quedarte así toda tu vida. No, son obras grandes que el Señor ha preparado de antemano. Si no, lee Efesios capítulo 2, el verso 10. La tercera cosa que quería el Señor que tú sepas es muy importante, que es toda la vida. Y por eso dice, el que permanece en mí, lo grande que es permanecer en Él. Si permanecierais en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer es tiempo, permanecer es perseverancia en el Señor. Nunca salirte, nunca dejar de esperar en el Señor y nunca dejar de escuchar al Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Seáis así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dios quiera que pueda entender el permanecer en el Padre. Lo primero es bien claro, es la humildad. Lo segundo es que las obras que tú vas a hacer son grandes, pero son grandes porque el Señor te ha llamado, porque has creído en Dios, porque has creído en el Señor Jesucristo, que es Dios. Y Él te manda el Espíritu Santo, que es Dios, para que more en ti, para que puedas hacer las obras que Él hizo antes. Y eso es muy en serio. No puedes tratar de impedir el siervo que acepta al Señor, decirle que simplemente es unas cuantas oraciones, es levantar el rostro. No, es prepararte para algo grande que el Señor va a hacer. Ahora, ¿cómo logro eso y llevar tanto fruto? Permaneciendo en Él diariamente, hablando con Él diariamente, pidiéndole que te escudriñe, pidiendo que vea cómo estás tú. La cuarta cosa que quería Él es que descanses en sus fuerzas y no en las tuyas. El Señor nos dijo claramente que en el mundo tendríamos aflicción, pero acuérdense, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en Él.
yo he vencido al mundo. En otra parte de la palabra de Dios, en Mateo 11, nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y dice que nos pongamos el yugo con Él. Y ese es el secreto de un cristiano. Hay cosas que parecieran que tú no las vas a poder superar. A veces son enfermedades, a veces son oposiciones, a veces son personas que hablan mal de ti o algo por el estilo. A veces son adversidades que se aparecen de un día para otro. Pero todo lo puedes soportar. ¿Por qué? Porque el Señor venció el mundo. El Señor venció todas esas cosas y Él está al lado tuyo. Dice claramente, he aquí, la hora viene y he venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, y ese es el secreto, porque el Padre está conmigo, es igual a usted, mas usted no está solo, el Padre está con usted. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la quinta cosa, la última que le voy a traer hoy día y que es muy importante, es la unidad. Muchas veces, no sé si se dan cuenta, los cristianos se han dividido y redividido y redividido. Y cuando alguien trata de traer una unión, lo acusan de ecuménico, que este es ecuménico, que este no respeta la denominación, no respeta nada. Lo vamos a llamar hereje y lo vamos a sacar de esta denominación. Pero la unidad lo trajo el Señor. El que es así no ha entendido lo que el Señor Jesucristo quiso decir en Juan 17. Dijo bien claro, mas no ruego solamente por estos, oh Padre, está hablando una oración, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos han creído? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que Jesús es uno en el Padre y el Padre uno en Jesús? Bueno, es el mismo Señor Jesucristo que nos está definiendo nuestro estado. ¿Cuál es nuestro estado? Ser uno con Él, con el Señor Jesús, y ser uno con el Padre. Y todos ser unidad, todos los que creemos en Él ser unidad. Dice bien claro, sino también por los que han de creer, o sea, está orando por nosotros que creemos por la palabra de los apóstoles, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ahora, cuando hay esa unidad, o sea, cuando tú vas con un hermano, por decirte, en esto conoceráis que soy mi discípulo si tuvieres amor unos a los otros, en lo que dice la palabra de Dios. Suponte que tú invitas a una persona y tú estás con un hermano, y el hermano ve el amor que usted tiene para su hermano, y el otro hermano tiene un amor especial para ti. Y tienen amor en las familias, las esposas, todos tienen un amor especial. Pero invitas a una persona que nunca ha gozado de ese amor, pero lo invitas a tu casa. No estoy diciendo que lo invitas a una escuela dominical o lo invites a un culto a escuchar un sermón, sino lo invitas a tu casa. Cuando ellos ven el amor que tú tienes para tu hermano y el hermano tiene para ti, que tú tienes el amor para todos los que has invitado, ellos van a entenderlo. No sé cómo lo hace el Señor, a través de ese amor van a entender que ustedes son discípulos de Dios, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Por eso es tan importante entender eso. Cuando el Señor pide por nosotros, a través, o sea, de estas personas, te pido por los que van a creer en Él. Y dice bien claro que seamos uno. Porque cuando somos uno, cuando mostramos ese amor, mostramos esa unidad, ¿sabes lo que pasa? El mundo cree que el Señor fue enviado. Y lo dice claramente, oh Padre, sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Otra vez ya, perfectos en unidad. Yo sé que siempre se me critica que utilice la palabra perfecto, pero es lo que dice la Biblia, perfectos en unidad. Nosotros podemos hacer la perfección
El Señor sí, y Él mora en nosotros, o sea, sí podemos ser perfectos en unidad, para que el mundo conozca, ahora, cuando somos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lamentablemente, si vemos la iglesia, no solamente causamos divisiones por cuestiones doctrinales, por cuestiones de que uno piensa así, en lugar de hablar y exponer realmente lo que uno piensa, sino también lo hacemos etnocéntricamente, o sea, porque no es de mi país, porque no es como yo, porque no se manifiesta como yo, no se viste como yo, no es como yo, y hacemos así acepción de personas, lo que la Biblia nos pide que no hagamos, acepción de personas. Por eso es bien importante que si no hay humildad, no entiendes el gran llamamiento que es el Señor, que continúes con las obras que Él hizo, que no entiendes que tú todos los días puedes hablar con el Señor Jesús y permanecer en Él y permanecer en su amor. Y si no entiendes realmente que debes descansar en sus fuerzas porque Él ha vencido el mundo, y a la vez quieres unidad con todos los hermanos que conoces, con todos, no importa la iglesia que vayas. Si detrás del Calvario tú estás, dice una canción muy antigua. Y Dios quiera que podamos encontrar eso. Porque una vez que encontremos eso, veremos por qué es la iglesia. No solamente veremos por qué es la iglesia y la razón de la iglesia, sino los demás entenderán. Es como que se les abrirá el entendimiento porque ven que nosotros somos uno solo. Ven que nosotros nos amamos. Ven realmente que el Señor ha hecho un milagro, algo que no existe, ya no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos 50% odia al otro 50% y el otro 50% odia a otra persona. En lo que es religión hay denominaciones, pero hasta para regalar, como se dice. Y cada uno dice que tiene la razón y cada uno dice que es lo primordial. O sea, es importante entender que sea Dios el que se manifiesta, Dios el que une. Y es importante entender que todo empieza cuando tienes un corazón humilde, dispuesto al Señor. Todo empieza cuando entiendes realmente cuán grande es este llamamiento. No es cuestión de religión, no es cuestión de asistencia, es cuestión de ser sal y luz en el mundo. Cuando entiendes claramente que puedes permanecer en Jesús y Él te puede hablar y guiar, puedes descansar en Él, porque en el mundo hay aflicciones, pero mi Rey ya venció el mundo. Y por eso es tan importante también entender que todos somos uno en el Señor. Dios quiera que haya podido entender esto hoy día y que el Señor le diga claramente su corazón, nombre por nombre. Hijo, yo quiero que entiendas primero de la humildad lo grande que ha sido el creer en mí. Cuando tú crees en mí, hay algo mucho más grande que lo debes esperar. Tú le puedes preguntar, Señor, ¿qué es eso tan grande que debo esperar? Que hagas las mismas obras que yo hice, hijo. Eso es lo que te dirá el Señor Jesús. Porque Él lo dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y es importante entender eso, sí. Porque la mayor obra que hizo el Señor Jesús la relata en Juan capítulo 14, el verso 6. Yo soy el camino. Mostrarás el camino a las personas. Yo soy el camino, la verdad. Hablarás siempre la verdad. Siempre con tu palabra. Y eso porque el Señor pone el querer como el hacer. El Señor pone a través del Espíritu Santo las palabras que debes hablar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre hablarás de la vida abundante, de la vida eterna que el Señor tiene para nosotros. Y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Toda tu vida, todas esas obras que Él está hablando, es llevar a las personas al Padre. Llevarlos a través de sus palabras, llevar a través de la meditación de su palabra, enseñarles y permitirle que entiendan 5 cosas. Y curiosamente, estas 5 cosas son el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del libro de Juan. Léalos y vea si encuentra eso. Léalos, medítalo y verá cómo su vida empieza a cambiar.
Cada vez que leo un versículo y lo puede entender, dígale, Señor, que ese versículo sea una realidad en mi vida, que la unidad sea una realidad en mi vida, la humildad sea una realidad en mi vida, el hacer las obras, porque es lo que tú quieres, Señor, sea una realidad en mi vida. Padre, el poder permanecer en ti y que tú siempre estés conmigo y permanecer en tu amor sea una realidad en tu vida. Y Padre, recibir esa paz en este mundo de aflicción sea una realidad en mi vida. Que Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos el domingo. Estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia y por todas las cosas bellas que haces en nosotros. Señor, te pido por cada persona que haya escuchado, que debe escuchar, Señor, que lo anuncie a todos, Señor, que entienda lo que es unidad, entienda lo que es descansar en ti, Señor, que entienda realmente de la gran misión que tiene hoy día en la tierra y de esta vida abundante que nos das tú. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Un placer haber estado con ustedes. Bye bye.